Bien, en esta segunda parte de la bolilla 4 veremos el teorema de Thevenin y Norton. Supongan que tenemos un circuito complejo y queremos hacer un análisis parcial, por ejemplo, determinar corriente y tensión o potencia en esta resistencia RL que está conectada al circuito. Esto se podría simplificar si al circuito complejo representado en esta caja lo representamos o utilizamos su equivalente Thevenin o Norton. Fíjense que los circuitos son mucho más simples para hacer las cuentas sobre la carga RL. Y la simplificación está dada en el equivalente Thevenin por una fuente de tensión llamada tensión de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin, y la representación del equivalente del teorema de Norton es la fuente de corriente llamada corriente de Norton en serie con una resistencia de Norton que básicamente va a ser la misma del adelanto que la resistencia de Thevenin. ¿Por qué? Si miran un circuito y el otro, si aplicamos transformación de fuente, podemos ir de uno a otro sin ningún problema. Lo importante va a ser ahora encontrar el valor de la tensión de Thevenin, de la corriente de Norton y de la resistencia de Thevenin. Bien. Entonces, claramente lo que nos dice el teorema es que cualquier circuito lineal que tenga fuentes independientes, dependientes, en este caso solo resistencias, podrá ser reemplazado por este equivalente, que es una fuente de tensión en serie con la resistencia. La equivalencia es en los bornes o en los terminales AB, en donde está conectada la carga, ¿bien? A modo de entender, digamos, sobre esa misma resistencia de carga, tenemos la misma tensión y circulará la misma corriente en un caso o en el otro. Bien, comencemos a entender cómo podemos obtener o medir o calcular la tensión de Thevenin. Para ello veamos la equivalencia, ¿bien? Fíjense que si yo abro los bornes A y B o conecto una carga en los terminales A y B infinita, ¿bien? Básicamente lo que yo obtengo en este circuito equivalente mediría la tensión de Thevenin si conecto un tester, por ejemplo. Entonces, si hago esto en el equivalente, bien, colocando una carga infinita o abriendo los terminales, estarían midiendo o viendo la tensión de Thevenin en los bornes AB porque no circula corriente, o sea que tengo en los terminales la misma tensión que la fuente. En el circuito original pasaría lo mismo, bien, o sea que la tensión de Thevenin es la tensión a circuito abierto en los bornes AB. Bien, o sea que tendría que tomar el circuito, abrir si tengo conectada una carga y medir o calcular esa tensión en los terminales AB. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, si yo cortocircuito aquí, cortocircuito los bornes A y B en el equivalente, lo que obtengo es la corriente, que se llama corriente de cortocircuito, SC o CC en castellano, que sería esta corriente que circula en este circuito serie muy simple. Lo mismo pasará en el circuito original. Sabemos por ley de Ohm que entonces esta corriente no es otra cosa que la tensión de Thevenin dividida la resistencia de Thevenin. Por lo cual, bien, tomando de hipótesis esto, la resistencia de Thevenin no es otra cosa que la tensión de Thevenin que vimos recién, dividido esta corriente de cortocircuito que la obtengo cortocircuitando los bornes A y B y midiendo, calculando la corriente que circula por ese cortocircuito. Esto es lo que yo he llamado arbitrariamente método 1. Bien, en el libro no figura método 1, 2 y 3, pero como para ordenar un poco los conceptos, lo he llamado método 1. Y este método vale cuando existen fuentes dependientes dentro de esta caja, de este circuito, pero también como condición deberá haber fuentes independientes. ¿Bien? Ya vamos a ver que hay un método mucho más general que se los vamos a proponer en redes 1. No es obligación usarlo, pero quizás en redes 2 alguna vez va a ser importante que lo tengan presente. Bien, pasamos a otro método. Cuando el circuito, la red, tiene la condición de contener solo fuentes independientes, ninguna fuente dependiente, también se puede calcular la resistencia de Thevenin de otra forma. Se puede desactivar o pasivar todas las fuentes independientes presentes en ese circuito y luego calcular o medir la resistencia vista de los bornes A y B. Por ejemplo, acá solo hay fuentes independientes presentes, las pasivamos como vimos en
como vimos en el principio de superposición, la fuente de tensión con un corto, como está aquí, y la fuente de corriente circuito abierto, o sea que me queda esta combinación de resistencias. Y lo que tengo, la resistencia de Thevenin no es otra cosa que la resistencia vista desde los bornes A y B. O sea que será 5 en paralelo con 20 y luego en serie, lo que quede en serie con 4 ohmios. Esto, recuerden, solo vale si hay fuentes independientes presentes en el circuito. Y finalmente el método 3, llamado método de fuente de prueba, es el método más general. Bien, para este método lo que hay que hacer es pasivar las fuentes independientes que existan en el circuito. Bien, si hay fuentes dependientes, por supuesto la dejo. Y lo que hago es, luego de pasivar o desactivar las fuentes independientes, en los bornes A y B, donde yo quiero el equivalente, coloco una fuente de tensión de prueba o una fuente de corriente de prueba. Y luego lo que tengo que hacer es el cociente entre la tensión, supongan que conecté una fuente de tensión de prueba, el cociente entre la tensión de prueba y la corriente que circula por esa fuente de prueba. ¿Bien? Si coloco una fuente de corriente de prueba, será el cociente entre la corriente de esa fuente dividido la tensión en los bornes de esa fuente de prueba. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense que en este caso voy a conectar una fuente de tensión de prueba. Yo tengo el resto del circuito, ¿vean? Que me quedó. Luego de pasivar, como paso 0 sería desactivo o pasivo todas las fuentes independientes. Y luego vengo en los bornes A y B, coloco una fuente de prueba que aquí la llamé BP. Y por ella circular una corriente que la voy a llamar IP. ¿Ven? Pueden llamarla como quieran. Esto es lo que me estaría, digamos, todo este circuito yo lo voy a representar por una resistencia equivalente. O sea que esto es lo mismo que esto. Entonces, si miramos aquí abajo, a los bornes de la resistencia equivalente tengo la tensión de la fuente de prueba BP. Entonces, si aplico ley de Ohm, la resistencia equivalente no es otra cosa que la tensión BP dividido la corriente que circula por este circuito y por esta resistencia, que fíjense que como elegí esta dirección hacia arriba en la fuente, cuando la veo en la resistencia al aplicar la ley de Ohm, entra por el más, o sea que la relación es positiva. Bien, básicamente lo que me dice la fuente de prueba es coloque una fuente de tensión de un cierto valor y calcule o mida la corriente que circula por allí y haga el cociente. Tengan cuidado con la elección de cómo circula la corriente por esta fuente de prueba, porque si miran este otro caso, si yo elijo la corriente hacia abajo, en la resistencia la corriente está entrando por el signo menos de la tensión, por lo cual la ley de Ohm es negativa. ¿Bien? Esto es un pequeño ejemplo, no va a ser obligatorio usar el método, este método 3 que llamé yo, de fuente de prueba, pero es el método más general, el concepto lo tienen que tener. Y luego, en algunos casos, es como que no queda otra que usar este método, y lo veremos en algún ejemplo en redes eléctricas 2. Bien, véanlo, hay ejemplos en PDF también usando fuente de prueba, mírenlo, prueben de última hacer alguno con el método 1 y luego con el método 2, o con el método 3, o método 2 y 3, para probar este método de fuente de prueba. Bien, por último, por ejemplo, si tengo un circuito, en este caso muy simple, una vez que yo tengo ya determinada la tensión de Thevenin, que será la tensión que mida en este caso, por ejemplo, los terminales AB, con las fuentes presentes, por supuesto, que en este ejemplo, en este pequeño ejemplo da 32 voltios, y una vez que tenga la resistencia equivalente vista de los bornes A y B, el equivalente de Thevenin no será otra cosa que la fuente de tensión en serie con esa resistencia. O sea, todo este circuito yo lo puedo reemplazar por este circuito más simple. El caso del teorema de Norton, bueno, básicamente la red ya la voy a reemplazar por o representar por una fuente de corriente en serie con la resistencia de Norton, que usando la transformación de fuente, esta corriente no es otra cosa que la corriente de cortocircuito y esta resistencia en paralelo no es otra cosa que la resistencia de Thevenin que vimos recién. O sea que tener el equivalente de Norton es muy simple una vez que ya tienen el equivalente de Thevenin. O viceversa, podríamos obtener la corriente de cortocircuito, la resistencia de Thevenin o Norton y luego pasar al equivalente de Thevenin. Bien,
voy a cortar aquí y vamos a hacer un último video en donde vemos el teorema de máxima transferencia de potencia.